Imposible quitarle al Comité Federal del PSOE el pestazo a incienso de funeral, dice Jesús Cuadrado. Jesús, ¿tú sostienes que se ha hecho el harakiri, el Comité Federal del PSOE? ¿El PSOE se ha hecho el harakiri en este Comité Federal del pasado fin de semana? Sí, yo creo que lo que se ha demostrado es que el PSOE no existe. Es decir, no hay un partido político que sea capaz de reaccionar ante el problema al que le somete el propio secretario general. Es un partido que está fuera de juego, es decir, que no existe, no hay capacidad de reacción. Y lo hemos observado también con la propia selección. Pedro Sánchez no tiene banquillo, es decir, ¿de quién tira? Tira de una guardia pretoriana que está toda ya manchada. Incluso antes de salir al campo, ya alguien ha sido detenido por la policía, es decir, ha sido pillado en renuncio. Y esta es la situación, una situación desesperante para el país. El PSOE importa aquí a poco, pero sí desesperante para el país porque esto tiene consecuencias. Tiene consecuencias muy graves. Es decir, el país está en este momento en modo amado líder. Es decir, lo único que existe es una persona que está trincherada en Moncloa y que hace todo lo posible por resistir, pero el país, la gobernabilidad está absolutamente fuera de juego. Es decir, no existe gobierno. ¿Cuánto va a resistir? Teniendo en cuenta que, repito, el PSOE no tiene capacidad de reacción para cumplir con su obligación de un partido democrático, que es lo que tendría que hacer. Pues todo lo que pueda aguantar Pedro Sánchez lo va a aguantar. Pedro Sánchez no se va a ir. Pedro Sánchez va a caer. Evidentemente hay elementos que le van a hacer caer, pero va a hacer todo lo posible por aguantar, y eso es muy malo para España. Tú precisamente recoges una frase de Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont, redactor de la ley de autoamnistía, que dictó a Cerdán en Suiza y que ha escrito en La Vanguardia que Sánchez no se irá aunque va a caer o caerá. Ahora, ¿cómo va a caer? Si esto lo dice Boye, no sé, él depende de Puigdemont, está claro. Puigdemont es el primero que le puede hacer caer. Si ellos pudieran, yo creo que este señor hace una reflexión inteligente. Desde luego no es santo de mi devoción, todo lo contrario. Es un terrorista condenado por tal, etcétera. Pero es evidente que conoce el paño. Y cuando él dice esto, dice, a pesar de que nos interesa que Pedro Sánchez siga en Moncloa y podamos seguir utilizándole para ir consiguiendo nuestras conquistas, es decir, estructuras de Estado, que es lo que buscan en Cataluña o en País Vasco, en Navarra, pues va a caer desgraciadamente. Y efectivamente va a caer. La cuestión está en cuánto daño va a hacer antes de caer. Y esa es, yo creo que la preocupación más importante que nos debe mover en este momento. Yo creo que a la pregunta de cuándo va a caer o cómo puede caer, desde luego, uno, por parte del PSOE no se espere nada. Dos, yo he visto, por ejemplo, en una rueda de prensa a García Page que detrás estaban unos diputados de Castilla-La Mancha. Bueno, son 4 diputados. Pero hasta ahora se ha demostrado que García Page no ha tenido suficiente autoritas para conseguir sacar las consecuencias de sus propias declaraciones. Si esto es gravísimo para el país, si está dañándose el motor de nuestra democracia, desde luego habría que hacer algo excepcional. Si 25 diputados sanchistas rompieron la disciplina de voto en su momento, entre ellos Margarita Robles y otros, hombre, 4 diputados en una situación extrema podría ser una alternativa que sería muy de agradecer, pero yo me temo que no va a ir por ahí. Por lo tanto, quedan los elementos básicos, yo creo que 3. Uno, la movilización nacional, que debe ir intensificándose, y yo creo que en este momento hay conciencia pública en España de que el problema es muy grave. En segundo lugar, desde luego los tribunales y la policía judicial irán haciendo su labor, y ya vemos que no hay día en el que no aparezca que Pedro Sánchez está donde está haciendo todo el daño que puede y va a hacer mucho más porque está en una situación desesperada. Y también, por supuesto, los medios de comunicación y en su labor de ir rompiendo un lenguaje público que ha impuesto el sanchismo con muchos medios, con muchísimos medios, con un porcentaje altísimo de medios de comunicación, ir rompiendo ese discurso, ese relato que pretende mantener a alguien que, insisto, es muy dañino, es tóxico
para España. Ahora estamos conociendo además la forma en cómo Sánchez consigue la secretaria general del partido y cómo ha ido colocando a sus peones en las distintas organizaciones del partido, en las federaciones, como el caso de Andalucía que publicáis, Julián. La portada de ABC de mañana es: Ferraz orquestó el pucherazo contra Susana Díaz 9 meses antes de las primarias. La fontanera del PSOE andaluz, María Iglesias, justifica en un audio por qué remitió ella las afiliaciones masivas para favorecer al candidato de Sánchez, que era Juan Espadas, ¿no? Apoyaríamos a Periquito, el de los palotes, antes que a Susana Díaz. Pero ahí dieron el pucherazo contra Susana Díaz. Acordaros que cuando salió Pedro Sánchez en la segunda rueda de prensa después de la reunión de la Ejecutiva Federal dijo: hombre, me está usted preguntando por 2 votos no condicionan unas primarias. Aquí hay más de 800 votos, donde hay graves sospechas de alteración de la votación con afiliaciones masivas para favorecer efectivamente a Juan Espada y acabar con la carrera política de Susana Díaz. Y bueno, llevamos 3 días con el asunto, es muy evidente. Me sorprende que tenemos tantos asuntos sobre la mesa que este no haya pegado con más fuerza, porque estamos hablando nada menos esa sombra que siempre ha tenido Sánchez, ¿no? Desde sus propias primarias, con las votaciones, con la famosa urna que se ponía detrás de la cortina, los 2 votos que salen entre Koldo y Cerdán, entre Cerdán y Koldo, ahora salen 800 y pico, que es el pecado original ya, ¿no? Es decir, este asunto concreto del pucherazo, el falseamiento de los procesos electorales, es el origen y la justificación última de toda la corrupción. Claro, se empiezan falseando resultados electorales y se acaba corrompiendo todo, desde las relaciones de poder hasta los contratos públicos. Yo creo que es un asunto... El problema que tiene el PSOE es que ya no puede entrar en ninguno de los asuntos que estamos desvelando, porque frente a todos está atrapado. No pueden abordar este asunto porque no hay forma digamos, de gestionarlo con una mínima explicación, porque no pueden explicarlo, como no pueden explicar las andanzas de Cerdán, las contrataciones bajo sospecha, lo que ha pasado en Adif. Esta es la situación del Partido Socialista y del Gobierno, y efectivamente yo sí creo, coincido con vosotros, que estamos ante la agonía del sanchismo. Ahora, puede ser una agonía bien larga, Jesús, pero sobre todo dolorosa para los interesados. Jesús Cuadrado, sobre este asunto, concretamente, sorprende quizás que una falta de reacción mucho más contundente, no sé ya de Susana Díaz, sino de todos aquellos socialistas que en Andalucía en su día apoyaron a Susana Díaz y que han visto ahora que aquellas elecciones primarias que le valieron el cargo a Juan Espadas están falseadas, o estuvieron falseadas, o que hubo un pucherazo. ¿Cómo es posible que no se revelara? 800 votos, se dice pronto. Claro. Bueno, hay 2 cosas aquí. Una, es evidente que el sanchismo no tiene vocación democrática. Lo demostró desde el principio. Pero la otra, y es razonable preguntarse por ello, es que consiguió que desapareciera cualquier elemento de crítica interna. Y sin crítica interna en una organización está muerta, es decir, no hay posibilidad ninguna. Ahora mismo estamos viendo algunas cosas que demuestran hasta qué punto el Partido Socialista no tiene pulso democrático. Y por eso va a desaparecer tal y como lo conocemos hasta ahora. Evidentemente habrá una salida de grupúsculo, lo que sea. Miren, cuando han reaccionado las feministas del partido, se les ha presentado así, pero realmente son las ministras, cargos directivos, etcétera. Cuando han reaccionado ante el último caso, el de Francisco Salazar, ¿cuándo reaccionan? Reaccionan cuando ven que eso puede hacerle daño electoral al Partido Socialista. Por lo tanto, es un partido que está absolutamente seco en el sentido de una organización democrática activa, que es capaz de regenerarse, que es capaz de reaccionar cuando se producen situaciones como las que está liderando en este momento Pedro Sánchez. Y efectivamente hay incluso una tesis, hay 2 tesis sobre el futuro del PSOE, ¿no? Una es cuando caiga Sánchez, yo la he oído y la he leído, ¿no?, planteada, cuando caiga Sánchez se podrá regenerar el PSOE. Y hay otra, y yo participo de esta segunda, y es que con Pedro Sánchez cae el PSOE también. No hay un PSOE diferente al de Pedro Sánchez. Ya se ha encargado el sanchismo de hacer imposible, eliminando críticos, expulsando, haciendo la vida imposible. Lo hemos visto en el último comité. La reacción de Óscar Puente contra García Page lo dice todo. Pues Jesús Cuadrado es portavoz de la Comisión de Defensa en el Congreso por parte del PSOE. Gracias y buenas noches, Jesús. Hasta siempre. Gracias, Antonio. Fíjate,
Te comentaba, Álvaro, porque decías tú que ya habías publicado algo al respecto. La portada de mañana de La Razón es que en el PSOE se sabía que Salazar elegía a las chicas según su físico. Altos cargos del PSOE confirman que los presuntos abusos se conocían y hubo quien se lo reprochó al propio Francisco Salazar. Trabajaba codo con Sánchez en la Moncloa, ojo, ha estado trabajando en la Moncloa como hombre, vamos, de máxima confianza de Sánchez todo este tiempo y lo ha querido colocar en el comité, vamos, en el secretario de organización del partido. Al final es denunciado y tiene que abandonar todos los cargos. Ha habido insinuaciones y acoso y eso ya es un delito y no ha pasado nada internamente. Dicen también quienes hablan a La Razón sobre esto. Ferraz tenía un canal interno de denuncias, pero no apareció en la web hasta el pasado sábado. Pero no y esto parece un secreto a voces. A ver, lo de este señor, lo de Salazar. Nosotros ya ayer en The Objective abríamos el periódico con este asunto y en concreto lo que decíamos era que el jefe de gabinete de Sánchez, Juan Manuel Serrano, el que luego acabó en Correos, fue el que alertó en el año 2018 en una reunión a Sánchez de que este Salazar, en fin, tenía ciertos excesos con las mujeres. A Sánchez eso le dio lo mismo y le nombró desde entonces para 3 cargos públicos del gobierno y para el cargo que tenía en el Partido Socialista, o sea que le importó poco. Y ahora pues ha tenido que dejar el cargo porque ha salido una información en prensa al respecto. Parece ser que dentro del PSOE y dentro del gobierno esto era un secreto a voces, el comportamiento completamente inapropiado de este señor con las mujeres, pero sí que también es cierto, Antonio, que de momento no constan denuncias, al menos en los tribunales, que sepamos sobre sus actuaciones. Claro, lo que pasa es que en este tipo de situaciones hay que distinguir lo que son las acciones de acoso sexual, de abuso, de acciones violentas, físicas o verbales, porque hay mucha gradación ahí, aunque esta gente de Podemos se empeñara en decir que no había gradación, y de ahí el problema y la confusión que tenemos. Y puede que este hombre no esté en ese ámbito, pero el pesado y el baboso de toda la vida que conocemos es absolutamente improcedente. Es decir, no se puede admitir en ningún ámbito, desde luego, ni siquiera en el ámbito privado, el acosador pesado que se hacía antiguamente de toda la vida, quitándole hierro y que no lo tiene hierro. Que eso no te convierte en un abusador, un violador, algo, pero eres un tío guarro, lo que se ha dicho toda la vida, un guarro. Entonces, es que aunque estuviéramos solo en ese escenario, en esa gradación que puede ser, Vieron ellos los dos, Salazar y Cerdán, en el partido. Es improcedente y efectivamente eso difícilmente tiene una denuncia. ¿Qué denuncia? Puede tener una reprobación, en realidad, en el ámbito en el que estás. No puede pasar de una reprobación. Un señor que es un pesado con las chicas, que les pregunta... Pero que el canal del partido no ha funcionado, porque al final... Cuando se ha dado a conocer es porque las personas que han denunciado han recorrido medios de comunicación, o sea que el partido no estaba haciendo nada. Y también ahora es verdad que Adriana Lastra está sacando un poco la cabeza en estos asuntos y diciendo de qué manera se dejaba, se menospreciaba a la mujer dentro del partido, un partido que defiende tanto el feminismo y a la mujer y que simplemente coloca, como hemos visto ahora, colocan determinados cargos a mujeres simplemente por apariencia, porque al final estas denuncias no llegan porque te juegas el puesto, porque nadie te hace caso y porque ellas mismas, ahora mismo yo sí que he escuchado a Adriana Lastra decir eso, que cuando tú quieres prosperar siendo mujer, hay otro que te pone la zancadilla y que no te hace caso. Y esas denuncias no prosperan por eso. Favorable para que eso se sancionara, ¿no? Para que eso... Pero en cualquier caso, o sea, aquí lo gordo es que Sánchez el sábado se dijo sorprendido por la noticia de repente de que uno de sus colaboradores más cercanos resulta que se comportaba de manera intolerable con las mujeres. Oiga, no, eso no se lo puede usted decir a los españoles porque es perfectamente conocedor de cómo es ese señor desde el principio. Porque es que trabajaba con él codo con codo desde el año 18 y porque fue alertado, como hemos dicho, por el jefe de gabinete. Es decir, que independientemente de los delitos, no delitos, agresiones, faltas, tal, o conductas, o sea, si da igual, lo que es importante aquí es que Sánchez el sábado se levanta y decide que hay que echar a un tipo y porque se acaba de enterar de no sé qué conductas, oiga, no nos tome por estúpidos.
era uno de sus más directos colaboradores. Usted le volvió a nombrar, le quería volver a meter en la ejecutiva del partido. Por el miedo que tienen a lo que pueda salir. Yo creo que es que ahora mismo están completamente perdidos. Y dicen, vamos a cortar aquí, porque lo mismo si lo dejamos va a salir algo más gordo. Porque hay una clave que yo no sé si alguna vez la habéis comentado aquí, Antonio, con César Calderón, que también sé que interviene mucho. César tiene la teoría, él es muy sociólogo y muy experto en tendencias electorales, y César dice que al PSOE ahora mismo lo que le está haciendo más daño es el voto femenino. Sí, que es el 60% del total. Más que la corrupción. Es decir, César sostiene la idea de que todo lo que tiene que ver con las prostitutas ha hecho más daño al PSOE que la corrupción y las mordidas. Entonces, claro, en ese sentido yo creo que probablemente Sánchez actuó rápido porque sabe que ahí está perdiendo muchos más votos. Esa es su sangría, sí. ¿Y qué se va a inventar? Tiene sentido. ¿Y qué se va a inventar el próximo miércoles? Porque algo se va a inventar. El miércoles en el Congreso de los Diputados, cuando comparezca, ¿no? Y le pregunten sobre todas estas cosas. Es que responde a alguna de ellas, está claro.